que mientras leía el Evangelio me vino un mal pensamiento. Algunos se van a horrorizar. Va a decir, ¿cómo él y le vienen malos pensamientos? Sí, ¿ustedes tienen malos pensamientos? Sí, ¿cuántos? El mal pensamiento me vino a mí porque yo dije, bueno, ahora que estamos en nuestro país en tiempo de votaciones y demás, y no voy a hablar de política ni nada parecido, ¿no? Pero digo, ahora que estamos en tiempo de votaciones y demás, imagínese que alguien que se quiere proponer como lo que sea, presidente, gobernador, que se le ocurra, pusiera este lema: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Se va a quedar más solo que Adán en el día de la madre, el pobre hombre o la pobre mujer. Totalmente, dice la señora, pero este es el lema de Cristo. Y precisamente hoy nosotros tenemos la oportunidad un poco de, con estas imágenes, ¿no?, de los mártires coreanos, de San Pío, de poder un poco entender qué es esto de la cruz. ¿Para qué la cruz? ¿Qué sentido tiene en mi vida? Y por supuesto aquella famosa pregunta que todos siempre nos hacemos, que es ¿por qué a mí? Cuando ayer fui a buscar la reliquia del Padre Pío, a quien está encargada de difundir la devoción del Padre Pío, los grupos de oración aquí en Argentina, que además le manda muchos saludos y le pide disculpas que no pude estar presente. Otros años atrás, cuando yo traje también la reliquia e hicimos una misa en Tapiales, ella incluso vino, nos acompañó. Habrá algunos de los que están aquí que seguramente se recordarán. Pero bueno, esta vez no pudo venir porque justo operaron ayer a su esposo, así que rezamos también por el esposo de Marcela para que pueda mejorarse rápidamente. Y en un ratito así hablamos, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cuánto sufrimiento el del Padre Pío? ¿Por qué? Y ella me dijo, Dios sabe qué cuerpo va a elegir para la cruz. Qué gran verdad, ¿no? Porque eso en definitiva corresponde a que cada uno de nosotros llevamos la cruz que podemos llevar. Con todo lo que significa, ¿no? Significa el rechazo que muchas veces hacemos de la cruz, significa el que no queremos, significa el que, pero ¿cómo hago para llevarlo? ¿Y por qué esto a mí? Y todas estas cosas que nos decimos, pero esa es tu cruz, esta es mi cruz. Y el que quiera seguir al Señor tiene que cargar esa cruz y llevarla. Por eso, qué gran ejemplo de estos mártires coreanos, que vuelvo a repetir, fueron los primeros laicos que fueron a Corea a evangelizar, a llevar el mensaje cristiano. No fueron sacerdotes, y los sacerdotes vinieron después. Y por eso entre estos mártires hay mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños. Que la Iglesia puso como modelo, declarándolos santos. Ellos son mártires, derramaron su sangre por Cristo. Y hace muy pocos días, la Iglesia también elevó al honor de los altares a una familia completa, ¿sí? A la familia Ullman. Eran unos polacos que durante la Guerra Mundial escondieron en su casa a unos judíos para que no los mataran. Y la señora estaba embarazada, estaba esperando un bebé. Y cuando los nazis encontraron que ellos tenían a estos polacos, a estos judíos, que buscaban, pues terminaron con todos ellos. Y en ese momento, la mujer dio a luz. Por eso es el primer bebé beato que tiene la Iglesia. Una familia entera. Lean, buscan en Google, como dicen hoy así modernamente, googleen.
familia Ullman, se escribe así sin H, Ullman, y van a ver la historia. ¡Qué maravilla! Son personas que pudieron comprender este mensaje que hoy tenemos. Y así también lo entendió el Padre Pío, cuando Dios envió a su vida estos estigmas. Estigmas en sus manos, en su costado y en sus pies, como los que tiene Jesús en la cruz. Y el Padre Pío los llevó, pero por más de 50 años. Y esto le producía un inmenso y terrible dolor. Sobre todo los días de la Pasión de Cristo, los días viernes, incluso en la Semana Santa, ¿no? En que el Padre quedaba casi postrado sin poderse poner en pie, por el dolor de todo esto. ¿Y por qué? Pues porque Cristo quería hacerlo partícipe de su propio sufrimiento. Por eso vieron que San Pablo dice: completo en mí lo que falta a los padecimientos de Cristo. Ojalá que también nosotros podamos hoy comprender este mensaje con estas figuras, para poder también llevar nuestra propia cruz, nuestro dolor, abrazar esa cruz, llevarla con dignidad. Bueno, esto es lo que el Señor pone en mi vida y lo que yo tengo que llevar adelante. Por eso esto de los estigmas, ¿no? La palabra estigma, ¿alguien sabe qué significa la palabra estigma? Saca el teléfono y busca estigma y lee en Wikipedia y saca esto. La marca, claro, muy bien, la marca, ¿no? La marca es signo de pertenencia. Seguramente acá habrá muchas personas que a lo mejor nacieron en un ambiente de campo con sus abuelos y demás, y conocen muy bien el procedimiento que hacían con los animales, es sobre todo para ponerle la inicial, ¿no? No me viene la palabra, ¿cómo se dice? La yerreco, para que sepan que esto es de nuestra propiedad. Entonces, la cruz también es de la propiedad de Cristo. Por eso no hay un Cristo sin cruz, y menos va a haber un cristiano sin cruz. Pero claro, uno podría quedarse con el pensamiento así, y entonces sería una visión demasiado pobre de la cruz. Parecería como que los cristianos fuéramos personas que nos gusta sufrir, ¿no? De hecho, a veces hay gente que vive de esa manera, ¿no? ¿Cómo andás? Con esa cara ya me imagino cómo andás. Incluso hasta yo le preguntaría: ¿cómo andás suelto? ¿Sí? Claro. ¿Cómo estás llevando tu cruz? Porque Cristo la llevó, pero Cristo también cayó. Cristo se levantó. Leíamos ayer en el Evangelio a esa mujer viuda que había perdido a su único hijo, ¿no? Y esto, en tiempos de Jesús, era algo terrible, ¿no? La persona que quedaba viuda era una persona que quedaba desprotegida. No había leyes como las que hay hoy en día para reconocerle a la viuda ciertos derechos y cosas y demás, ¿no? Entonces esta mujer ya de por sí era viuda. Perdió a su hijo único, la mujer quedaba totalmente así, como a veces quedamos nosotros en nuestras vidas. ¿Y sabe cuándo quedamos así en nuestras vidas? Cuando yo digo: no puedo más. ¿Qué digo? No puedo más. No me levanto más, se terminó. ¿Cuántas personas hoy en día, no? Que dicen esto? Se terminó. Por eso Cristo se acerca y va a realizar el milagro de resucitar a su hijo, y lo hace con estas palabras: levántate. ¿Qué le dice? Levántate. Y esto mismo es lo que Cristo quiere decir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Lo quiere decir? Levántate. En ese momento que ya no puedes seguir más, en ese momento que has caído, Cristo te dice: levántate. En ese momento en que tú no puedes superar el duelo por la muerte de ese ser querido, Cristo te dice: levántate. Porque es Él
te ayuda a ti, a mí, a ustedes, a llevar la cruz. Él es el Cireneo. Cuando Cristo cayó bajo el peso de la cruz, vino Simón de Cirene para llevar la cruz. Pero es Cristo quien se transforma en el Cireneo de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que escuchar esa voz que nos dice, levántate. Y así pasó con el Padre Pío. Primero, el gran sufrimiento. Ahora después les voy a leer un pedacito del momento en que él recibió propiamente estos estigmas, ¿no? Primero el sufrimiento ese, y después un segundo sufrimiento que fue el rechazo de todos. De la misma iglesia, de sacerdotes, de sus compañeros de congregación, del obispo, de todos. Al punto tal que estuvo como 10 años que iba de su celda, de su pieza, ¿no? Ahí le llaman celda de convento, de su celda. Iba a la capilla a rezar la misa solo, sin gente, él con 2 que le acompañaban. Terminaba la misa y volvía a su pieza. ¿Por qué? Porque tenía prohibido celebrar en público, tenía prohibido confesar. Ustedes saben que el Padre Pío fue un gran confesor. Incluso el Padre Pío tenía un don maravilloso, que era ese de poder leer las mentes. Imagínate si estuviera. Más de uno haría como en la escuela del banco, pasá primero vos. Tenía ese don maravilloso. De hecho, dice que aquellas personas que realmente no se confesaban bien, el Padre se ponía, los sacaba así como violentamente, digamos, ¿no? Y la persona después al último recapacitaba y volvía nuevamente a confesarse como debía confesarse, y pues el Padre le daba el perdón, ¿no? Pero no podía confesar, no podía escribir cartas. El Padre Pío tiene, hay unos cuantos libros de un gran epistolario del Padre Pío que dirigía a personas espiritualmente a través de cartas. Tampoco podía hacer esto. Miren si eso no es sufrimiento, miren si eso no es cruz. Y sin embargo el Padre siempre encontró la fortaleza. ¿Por qué? Porque él decía, ahora ten fe y no te preocupes. Eso decía el Padre Pío. Ojalá que nosotros podamos también decir lo mismo, ¿no? Ojalá que hoy salgamos de acá a decir, bueno, yo con esta cruz que tengo, con esta prueba que tengo, voy a orar con fe y lo voy a dejar en las manos del Señor. Porque a veces nosotros queremos ser superhombres, queremos arreglar todo nosotros, incluso queremos arreglar hasta la vida de los demás. Si encontramos a veces que, qué sé yo, nuestros hijos se van, yo quiero arreglarle la vida y quiero que, pero la vida de él la tiene que arreglar él. Yo tengo que orar y dejar que el Señor obre. Yo no puedo arreglar la vida del otro. Pierdo mi paz y pierdo la paz del otro. Y así el Padre Pío durante todos esos años pudo resistir. Jamás habló mal de sus superiores, jamás habló mal de la iglesia, jamás habló mal del obispo, de quien sea, nunca. Él decía eso nomás, que había que orar, tener fe y no preocuparse. Y con estos estigmas, él acompañaba a Cristo en su dolor. Qué lindo es aprender a ofrecer el dolor. A decir, bueno, Señor, yo te ofrezco mi dolor. Te ofrezco mi dolor. A mí a veces me viene a la cabeza de cuando las personas vienen y me dicen, Padre, yo tengo tal y cual enfermedad, me viene de decirle, bueno, a ver, demuéstrame que abraza a su enfermedad. Porque es lo primero que hay que hacer para empezar a sanar, es abrazar mi enfermedad. Porque si yo abrazo mi enfermedad, voy a tener la fortaleza para poder llevarla. Esto es como vieron las mamás cuando a veces llevan a los niños pequeños. Hay algunos niños pequeños que son más fortachones que la mamá. Y sin embargo, la mami, ¿qué hace? Lo abraza con fuerza y allá lo lleva. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo con nuestra cruz. Abrazarla, llevarla.
llevarla. Dice el Padre Pío, era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba en una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví a mí me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Elevando himnos de agradecimiento a Dios. Agradeció el dolor. Agradeció lo que el Señor ahora le ponía. Agradecemos nosotros el dolor de lo que Cristo hace por nosotros. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. San Francisco de Asís no era sacerdote, como ustedes saben, que fue otro de los que recibió los estigmas sagrados, pero él no era sacerdote, en cambio el Padre Pío sí. Y así por años. Por eso él cubría sus manos con esos mitones. Por eso este mitón es manchado con la sangre del Padre Pío. Es manchado con la sangre de la cruz. Es manchado con la sangre de Jesús. Por eso no es un acto de magia lo que se hace con las reliquias. Ayer ayer anoche alguien me decía que en el momento en que recibió la imposición, una persona que estaba en silla de ruedas recibió la imposición y dice, sentí un gran calor en mis piernas. Y yo decía, pues claro, porque el Padre Pío te está transmitiendo lo que tú necesitas en este momento para poder pararte y andar. Porque Cristo nos dice, levántate. ¿Qué nos dice Cristo? Y recuerda, y en esto también es un ejemplo la vida del Padre Pío, como dije recién, que el Padre Pío logró el perdón de todos. Y esto es lo más importante, queridos hermanos. El domingo pasado, el Evangelio de qué nos hablaba? Del perdón. Yo, en la misa que celebré, les conté a las personas que alguien que hablaba sobre este tema de la muerte y demás, logró explicar a su niño pequeño el sentido de la muerte, que es muy difícil, ¿no? Entonces el niño pequeño le dijo a su mamá, mira mamá, vamos a hacer un trato. El que muera primero de nosotros dos, al otro día, va a venir a las 2 de la mañana. Yo cuando leí eso dije, pero podía venir un poco más tarde el espíritu. Y la mamá le preguntó, ¿y para qué volver otra vez si ya partimos? Y dice, para poder revisar si algo aún no lo hemos perdonado. Qué lindo, ¿no? Porque esto es lo que pasa con nuestros seres queridos, ¿no? A veces se van y a lo mejor no llevaron nuestro perdón. Y a veces no le dimos nuestro perdón. Por eso, queridos, sería si cada uno de las jornadas nosotros las termináramos en nuestras familias con un gran abrazo. Pues no sabemos si mañana nos veremos. No lo sabemos. Y no tenemos que estar con este pensamiento para nada negativo, pero sí en la vivencia del amor de hoy y del perdón. Recuerden ustedes que la palabra dice, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. No le demos lugar al mal. Demos ese perdón. Por eso a veces no podemos sanar. No podemos sanar porque no hay perdón en nuestro interior. Aprendamos
del Padre Pío, aprendamos de los mártires coreanos, aprendamos de la familia Ullman, aprendamos a perdonar. La vida es muy corta para que no perdonemos. Y además, ¿quiénes somos para no perdonar? Recordando siempre que el beneficio del perdón es para mí. Es para mí. Ave María Purísima.